Bien, buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros. Somos Conexión Global RD y como le prometimos en el segmento anterior, vamos a estar hablando de emprendimiento, emprender, y usted se preguntará por qué es tan importante, porque hace menos de un mes habíamos tenido a otro especialista mundial en emprendedurismo. La palabra emprender viene del latín imprendere, que se relacionaba originalmente con aventura y militares. Por eso muchas personas no se atreven a emprender, porque la vida de desarrollo a veces tiene que comenzar como una aventura. Con nosotros Edwin Ricardo, especialista en emprendedurismo y viceministro de la MESID, Olivier. Y bienvenido a Víctor también, que se suma. Bienvenido Víctor, que se suma. Muy buenas tardes. Buenas tardes a nuestros amigos televidentes de Conexión Global RD. Y buenas tardes, aquí está Edwin Ricardo. Adelante, Olivier, preséntanos a Edwin. Bueno, señores, bienvenido Edwin Ricardo, viceministro del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Él es viceministro de Emprendimiento. Nos va a hablar hoy de emprendimiento y de un poco la parte de su carrera, ¿verdad? Sus inicios. Y ahora qué está haciendo todo el proceso del ministerio para poder llegar en la parte de emprendimiento a todos los dominicanos. Adelante, Edwin, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por invitarme. Oliver, Manuel, Víctor también, que tenemos muchos años caminando y que en ocasiones ha hecho mentoría conmigo y de manera muy significativa. Sí, el MESID ya a mediados de este año inicia de manera más formal el tema del emprendimiento de la República Dominicana o en el ecosistema universitario. O sea, para el MESID es importante que las universidades no solamente saquen un producto con las competencias necesarias para insertarse al mundo laboral. El mundo laboral cada vez provoca menos empleo y los jóvenes están graduándose muchas veces de desempleados y a veces les es muy difícil insertarse y encontrar un espacio en los escenarios de productividad. El emprendimiento viene a dar una de esas soluciones porque de alguna manera detona esa capacidad creativa que es la que marca la diferencia entre una persona emprendedora y una persona no emprendedora. Esa capacidad de aventura, esa capacidad de gestión del riesgo, esa capacidad de identificar oportunidades o frente a unas necesidades también tener iniciativa y generar algún tipo de proyecto, ya sea empresarial, ya sea social, que genere riquezas, riquezas para él, riquezas para el entorno, riquezas para el sistema económico de un país. Me gustó mucho, Edwin, que tú paraleliza la palabra aventura con gestión de riesgo. O sea, no es que el emprendedor es loco, no es que el emprendedor amanece un día pensando en algo, el emprendedor verdadero, y por ahí arranca sin considerar absolutamente nada a ver cómo le va. No, eso sería una vida de ensayo y error. Pero Edwin, una pregunta, ¿por qué es tan importante desarrollar el emprendedurismo en países como la República Dominicana? Es por eso lo que decía, nosotros tenemos que comenzar a desarrollar muchas veces el emprendedor, que tiene una parte actitudinal y una parte aptitudinal, o sea, cuáles son sus actitudes frente al entorno. El riesgo está ahí, independientemente de que queramos o no, el riesgo existe. Ahora, la capacidad de gestionar y de afrontar en situaciones de riesgo es una capacidad que tiene, es una parte actitudinal que tiene la persona. Entonces, es importante porque nosotros vivimos en un país que quizá no es un país desarrollado, es un país con mucha potencialidad para crecer, pero no es desarrollado. Entonces, el MESID desde las universidades lo que trata es de, dentro de la currícula universitaria, comenzar a fomentar. Bueno, en países desarrollados donde el emprendimiento se ha ido trabajando por décadas y por años, ya desde la parte escolar se comienza a trabajar un poquito pero en la parte escolar, los docentes de la parte educación inicial, educación básica y secundaria se forman en las universidades. Entonces tenemos que comenzar a ver este tema, no solamente para las carreras de administración de empresas, las para carreras de ciencias tradicionales económicas. ¿Y qué carreras no tradicionales van vinculadas al emprendedurismo? Por ejemplo, un odontólogo que desarrolla competencias en el área de la odontología, al final va a tener un consultorio
y tiene que acceder a crédito, tiene que manejar recursos y tiene que tener muchas herramientas de gestión, pero un médico, un abogado, o sea, la mayoría de los profesionales de alguna manera hacen gestión empresarial. Por ejemplo, hasta hace poco tiempo en la República Dominicana se entendía que un hospital debía ser manejado por un médico y un médico en su formación de medicina no tenía competencia de gestión administrativa para esos fines, igual que un colegio, una escuela. Los profesores no. Cuando revisamos son competencias duras en el área pedagógica y no así como herramienta de gestión. Edwin, primero los saludos, ¿no? Que sí, aunque sí, nos saludamos ahora, pero saludos y qué bueno que está aquí y qué bueno que haya crecido mucho, que haya crecido tanto. Uno de los problemas que tiene América Latina, en sentido general, es la cantidad de científicos por millones de personas. Eso es el continente que tiene, junto con África, el nivel de desarrollo científico-técnico menos ha desarrollado. Y todos sabemos que emprender significa también tener una capacidad vinculada a alguna técnica o vinculada a algún saber científico. ¿Cómo nosotros estamos haciendo desde la universidad? Tú que estás en el área de ciencia y tecnología del Ministerio de Educación Superior, ¿cómo nosotros estamos haciendo para motivar, para estimular, para impulsar, diríamos, el pensamiento científico, técnico? Para romper con esa brecha. Sí. En la República Dominicana. Bueno, en la República Dominicana, incluso el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tiene dos grandes pilares que está incluso a nivel de sustantivo, que es el de Ciencia y Tecnología y el de Educación Superior. En la República Dominicana, las universidades en su gran mayoría son universidades muy docentistas, o sea, de transferencia de información y de conocimiento. Entonces, en la República Dominicana existe un fondo, que es el Fondo CIT, que apoya la investigación científica para la innovación desde hace mucho tiempo. Ya tiene aproximadamente más de 10 años de implementación. Hay todo un viceministerio también que de alguna manera fomenta la transferencia tecnológica. Hay mesas de innovación que involucran instituciones como la misma ONAPI, como el IBI, como el MESIT. Hay una serie de instrumentos para el ejercicio de políticas públicas que orienten a eso. Hay que seguir fortaleciendo esa parte en las universidades. Ya hay universidades que investigan. Está la Pucamaima, que ahora mismo encabeza esa lista. La UAS, nuestra UAS también, que juega un papel importante por sus investigaciones. La UNEF, la UNFED. Hay muchas universidades que están investigando y cada año se realizan congresos y eventos. Incluso hay un congreso de investigación estudiantil donde los estudiantes también presentan proyectos de investigación científica realizadas desde el aula. Entonces, por esa vía. Ahora hay que comenzar a cambiar un poquito el pensamiento hacia áreas que facilitan la investigación, como son las matemáticas, que de alguna manera en algún momento se le inculcan miedos a los niños y llegan a la universidad aterrados y autodeclarándose incompetentes. E incluso no solamente aterrados, sino que ese miedo a las matemáticas determina la elección de carrera para la cual no son realmente sus vocaciones. Por supuesto. Y en ese mismo sentido, Edwin, ¿no crees tú que debería estimularse desde la primaria? Diríamos, el desarrollo de las capacidades críticas, analíticas del estudiante. En tal sentido, ¿qué tú piensas? ¿Debería ser opcional el estudio de la Biblia en las escuelas al mismo tiempo que debería ser opcional el estudio de la filosofía? O sea, que los padres que quieran que sus hijos se desarrollen en el ámbito crítico filosófico lo puedan hacer, y los que deseen que se desarrolle en el ámbito memorístico y de la Biblia, que lo puedan hacer también. ¿Cómo tú ves este debate que hay ahora y por cuál tú te inclinas en realidad? Bueno, la parte de la filosofía, o sea, al niño desde pequeño, o sea, desde que comienza a manifestar inquietudes, hay que hablarle de la filosofía
y hay que comenzar a desarrollar No una tanto filosofía. aquí en República Dominicana. Pero debería, porque de alguna Yo manera la filosofía... nunca escuché filosofía en la escuela. Viene a desarrollar una serie de cuestionantes, de saberes y cosas así. Con respecto al tema de la Biblia, yo me circunscribo en el sentido de que hay que tener mucho cuidado porque no hay una sola Biblia. La Biblia es un libro, Sí es. ¿verdad?, que recoge muchos libros bíblicos, pero hay religiones. Ahorita conversaba con unos mormones de la Iglesia de Jesucristo y ellos tienen también su Además propio- de la Biblia, el libro Sí, del Mormón. El libro del Mormón. Entonces, Cada hay que región tener mucho cuidado tiene para su Biblia. no discriminar y no dar como bueno y válido. Claro. Estos son, porque el Estado lo componemos todos. Entonces, una de las religiones, una de las iglesias no debe imperar sobre la otra. Aquí se debe propugnar por la libertad de culto. Ahora sí, la parte de los valores, yo entiendo, como sociedad nosotros nos podemos definir valores colectivos y esos valores sí de alguna manera deben ser enseñados fortalecidos en las escuelas, pero también hay que impactar a los padres porque las escuelas no solamente son de la pared perimetral hacia adentro, las escuelas también involucran a los padres. Yo recuerdo mi hijo Edwin Alejandro, yo visitaba escuela de padres y en escuela de padres del colegio donde él estudiaba, era un coach que comenzaba a trabajar un poquito cómo nosotros podíamos reforzar la disciplina del niño, cómo nosotros podíamos los lenguajes del amor y de alguna manera muchas de esas cosas yo las aprendí. Yo aprendí mucho sobre la paternidad responsable y fue el colegio de mi hijo que me dio muchísimas cosas. Te dio que no sabía. herramientas, pero Herramientas. realmente tú aprendiste a usar lo que tú realmente tienes. Sí, Porque sí. el que no tiene lo que tú tienes, por más que le enseñe, le va a dar trabajo fluir. Pero que la escuela debe ser incluso inclusiva en ese sentido. sentido. Debe apoyarse, debe de alguna manera incidir sobre la familia porque tenemos una familia que está muy fragmentada. Tenemos unos niveles de paternidad muy débiles y de alguna Y un manera... alto nivel de familia disfuncional, Disfuncional, de madre totalmente. soltera, de hijos no deseados, etcétera. Volviendo a nuestro tema, Edwin, ¿cómo puede ese pueblo común conectar con tu viceministerio y qué le ofrece? Bueno, desde el viceministerio se encaminan muchas acciones. ¿Cómo cuáles? Dentro de esas estamos formando a docentes en el tema de emprendimiento. Primero... Docentes en temas de emprendimiento. En las universidades Sí, específicamente, obviamente. En facilitación metodológica para la enseñanza del emprendimiento y en herramientas para poder emprender, porque las universidades no solamente están compuestas por alumnos, las universidades tienen empleados, tienen profesores que en algún momento se van a jubilar y tienen estudiantes, que es la razón de ser de los... Y para que nosotros podamos incluir asignaturas que impacten a la mayoría de los alumnos, también tenemos que comenzar a trabajar con los docentes para que no solamente sea una asignatura para cumplir o para granjearse una mayor carga académica, sino que dentro de esa asignatura se puedan lograr objetivos de aprendizaje importantes por parte de los... Otro de las herramientas que se ha venido en los últimos años fomentando desde el MESID es la apertura de centros de emprendimiento e innovación en las universidades. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos tenemos Hasta actualmente? ahora hay 14 centros de emprendimiento, hay incluso un observatorio de emprendimiento que está en la I-Global y ya muchas autoridades universitarias, incluyendo la Católica de Santo Domingo, han manifestado que quieren abrir y aperturar centros de emprendimiento. Entonces estamos trabajando con el fortalecimiento de las capacidades, tanto técnicas como blandas, de los gestores de emprendimiento y cómo fortalecer esa sinergia dentro de la universidad, porque a veces para una universidad es nuevo un centro y si no se da esa asociatividad entre el aula y los centros de emprendimiento, entonces tendríamos simplemente oficinas burocráticas que no estarían haciendo un trabajo de manera... Si yo tuviera un proyecto de investigación, si yo tuviera un plan para desarrollar algún producto o algún servicio, pero eso necesita que yo primero identifique claramente, haga mi proyecto de investigación científico-técnica y necesito apoyo financiero, necesito que alguien me ayude. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál sería esa sombrilla
que me pudiera Por ejemplo, ayudar. los centros de emprendimiento en las universidades, ese es su papel. Cuando un joven va con una idea, ellos le hacen un proceso de preincubación. Comienzan a trabajar la idea, a validar la idea, a la construcción de un modelo de negocio que sea de alguna manera incluso a prototipar para que el joven... Nosotros como MESIT tenemos una competencia, en este año se está dando la 10ª competencia, donde nosotros evaluamos una cantidad de proyectos que vienen por parte de las universidades que tienen centros de emprendimiento y, bueno, el primer lugar este año tiene 400,000 pesos, un segundo lugar de 300,000 pesos y un tercer lugar de 200,000 pesos. Y de capital semilla, no como un premio así que el emprendedor se lo gana y ya sale con su dinero. Es sino parte de del proyecto. Sí, capital semilla para que dentro de 6 meses, junto con los mentores del centro de emprendimiento, entonces vayan avanzando el proyecto en lo que el MESIT va desembolsando esos recursos. Eso se ha hecho durante 10 años. En algún momento previo a este año, los emprendimientos tenían que ser totalmente de base tecnológica. Ahora nosotros valoramos todo tipo de emprendimiento porque uno de los emprendimientos que a nosotros nos interesa promover como MESIT y fomentar es el emprendimiento social. O sea, no podemos seguir en las universidades. ¿En qué consiste el emprendimiento social fuera del emprendimiento, vamos a decir, tradicional que nosotros interpretamos como hacer un negocio? Yo, por ejemplo, que estoy desempleado y me quiero independizar y, por ejemplo, monto un centro de copiado. Eso es muy físico. Sí. Tú hablas de un emprendimiento social. Que impacte el medio ambiente de alguna manera o que impacte una problemática social y que sea rentable a la misma vez. Hay muchos emprendimientos sociales, por ejemplo, hay un joven que fabrica platos a través de la palma, de la basura de la palma, y son platos ecológicos. Entonces, eso es un emprendimiento social porque hay mucha conciencia medioambiental. Hay otro joven muy interesante, dominicano, que él da un servicio de transporte, de mensajería, y las pasolas y los motores son eléctricos. Y se llama ecomensajería, muy interesante. Y de alguna manera, lo que con el servicio que está brindando, está mandando un mensaje. O sea, se puede producir dinero, se pueden producir riqueza sin agredir de manera significativa el medio ambiente. Hay empresas grandes o proyectos de emprendimiento social donde por cada zapato que tú compras de tal marca, tú recibes una comunidad pobre, un niño de una comunidad pobre recibe un zapato igual. Entonces, el que compra esa marca, para no hacer publicidad, entonces está contribuyendo con que otro niño de alguna manera también se calce. Yo quiero hacer una pregunta. Yo también le tengo una pregunta a Edwin, vamos a ver cómo la dividimos. Adelante, Vete Oliver. tú. Adelante, Oliver. Ya ustedes me están Vamos con Olivier, que lo monopolizando el estamos asunto. boicoteando. Me están monopolizando. Adelante, Oliver. Adelante. Edwin, oye esta parte. Un país como el de nosotros, República Dominicana, con tantas limitaciones económicas, un país en desarrollo, ¿verdad? Hablando de emprendimiento, de jóvenes que quieren emprender, normalmente es una dificultad acceder a fondos para poder llevar las ideas y capitalizarlas. Hay muchas ideas, muchos jóvenes con ideas interesantísimas en los barrios, en el interior del país. Y tú que estás directamente trabajando con las universidades, vamos a decir, los que están ya estudiando en universidades públicas y privadas, UAS y demás, ¿qué está haciendo el MESIT frente, por ejemplo, a acuerdos con los bancos comerciales? Hay acuerdos con Reserva, con Popular, con BHD, donde se pueda acceder a fondos. Hay organizaciones que están ahora mismo promoviendo Banca el financiamiento, Solidaria. Sí, donde sí. tú puedas ir, el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué vínculos hay ahí para poder acceder ahí? Porque ese es el principal problema. Sí, a nivel país hay una estrategia nacional de emprendimiento que termina este año y que crea una mesa donde todas las organizaciones públicas, o sea, muchas organizaciones públicas y privadas y muchos actores individuales forman parte de esta mesa de emprendimiento o algo que se llama ecosistema de emprendimiento dominicano. Entre esos, por ejemplo, está el Banreserva, que tiene un programa que se llama CREE Banreserva. Ellos tienen su propio programa de aceleración y ellos fondean proyectos que pasan por ese proceso. Tenemos, por ejemplo, a nivel de universidad, un FU Emprende,
que es un centro de emprendimiento muy interesante donde la alianza con la UNFU se da desde el VHD. Y tenemos Pucamaima Emprende también, que tiene un centro en Santiago y recientemente aperturó un centro Iguas en Dominicana. Emprende. Sí, me quedé con- Se está trabajando en fortalecer el ecosistema, porque la UAS es algo un poquito diferente, muchos la conocemos. ¿Diferente La UAS o difícil? es difícil y diferente. Yo digo que es un poquito diferente y difícil porque la universidad Es no es vergonzoso, solamente... Pues que es la Universidad eso del no esté Pueblo, pasando, 200.000 gente. Y probablemente la que más estudiantes tiene. No, y la a que nivel tiene nacional. más Probablemente no. Probablemente no es una realidad. Tiene más que todas las otras juntos. Y Sí, ahora sí. con tantas curnes a nivel nacional, ¿verdad? Sí, por ejemplo, es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene una sede central y tiene centro regional. Tiene 21 edificaciones fuera de la sede central, empezando por Santo Domingo Este, que es un edificio de aula. También tiene otro edificio de aula en Cotuí. Y después tiene 2 recintos universitarios, el de Santiago y el de San Francisco. Y luego Y el de centros Nagua. y entonces centros Higüey. regionales que Sí, son sí. ciudades universitarias. Por ejemplo, el de Nagua, el de Mao, San Juan, Barahona, son ciudades universitarias. Por eso es que un poquito complejo, porque no es una universidad. La UAS viene siendo un sistema de universidades prácticamente. Y aquí lo que pudimos estudiar en la UAS sabemos que cada facultad tiene es como un señorío feudal. Entonces, por ejemplo, de alguna manera, para la UAS se debe comenzar a articular las facultades y que las facultades vean en el tema y puedan generar una alianza. Por ejemplo, hay una facultad de ciencia que tiene carreras duras como la física, la química, la microbiología, la matemática, que de ahí pudiese aportar, pero tenemos una facultad de ingeniería y arquitectura, pero tenemos agronomía y veterinaria. O sea que el tema es un poquito más complejo ahí para orquestar y para que funcione un centro que opere, pero en el momento que se haga va a impactar de manera significativa Claro. todo el ecosistema nacional. Edwin, yo tengo una impresión que te la quiero expresar, porque quiero que quizás con mi propia impresión estén muchos televidentes pensando igual. Este sistema de emprendedurismo, técnica, como lo querramos llamar, oportunidad, opción, a través de la MESIC y del viceministerio, ¿está solamente disponible para universitarios, No, para no. profesionales graduados o cualquier joven dominicano en cualquier parte del país? Un hijo de esa señora que nos está viendo ahora, de ese padre que nos está viendo ahora, ese joven que la vecina le dijo, mira, tú que inventas mucho, porque hay jóvenes que inventan mucho, ¿qué puede hacer? ¿Es solamente para universitarios? No. Lo que pasa es que hablamos desde la perspectiva del MESID, Claro. pero el MICM está haciendo un excelente trabajo. Incluso hoy termina la feria de la semana PYME que ellos tienen. El MICM está haciendo un súper trabajo a nivel de la frontera y a nivel de las ¿A quién provincias. se debe acercar ese joven inquieto Por que ejemplo, inventa allá mucho? está el viceministerio de Fomento a la PYME y está el director de emprendimiento, José Checo, con un equipo excelente de jóvenes que hacen un excelente trabajo y donde hay una estructura bien fuerte. ¿Cómo También repite ese nombre? El viceministerio de, Fomento a las MIPYMES. que lo dirige el señor Méndez, ¿no? Ignacio Méndez. Méndez. Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? En el Sí, del vice- Ministerio de eso es Industria y Comercio. importante. Es Muy importante. Está también, ahora, bueno... Perdóname otra pregunta, ¿tiene que ser bachiller? No. Ahí no. Atienden, abierto, es Están abierto, dando es opciones abierto. de que usted se haga de dinero. ¿Por qué? Porque el MICM Lo que importa trabaja- es el emprendimiento, no quién lo emprende. Está también, aparte del MICM, ahora se involucrará el Indotel, que está construyendo un hub de innovación en el antiguo Centro de las Telecomunicaciones o Museo de las Telecomunicaciones. Está el Ministerio de Juventud, tiene un viceministerio y tiene casas de juventud donde se está también haciendo un trabajo interesante. Educación ha ido trabajando con los maestros, pero educación es muy grande, incluso con formación metodológica, con guía del emprendedor. Hay un sinnúmero está el Parque Cibernético y el ITLA. Claro, el o ITLA sea, también. el proyecto Emprende del Parque Cibernético, que está trabajando muchos proyectos con drones y temas así. O sea, hay ¿Y muchas por qué no instituciones. se sabe tanto como en un país como el nuestro debería saberse eso? No entiendo. Sí, quizás debilidades del ecosistema de emprendimiento que debe informar.
debe haber un mayor amorío con los medios de comunicación. Y con Reforzar las la comunidades, comunicación. con las Sí. comunidades, la parte de... Eso debe conocerlo. Nosotros decimos que aquí hay un déficit democrático. Sí, sí. El déficit democrático consiste esencialmente en que no hay ya las reuniones con las comunidades, las juntas de vecinos. Debe haber un sistema que permita que este tipo de información llegue a todos a través de los sistemas democráticos. Hay una pregunta que quería hacerte antes de que termine. Si una persona ya tiene logró, como lo ha logrado un amigo nuestro, que ha logrado que se le Patentice, reconozca, sí. patentizar un producto, ya ¿Y qué tiene el producto. ¿Y qué producto? Algo excepcional, porque la República Dominicana, uno de sus graves problemas es que no logramos registrar grandes proyectos, grandes inventos. Pero ya un invento que tiene una patente es un gran invento, por sí solo. Claro. Entonces, si una persona tiene la posibilidad, la oportunidad de llegar hasta ese punto, ¿cómo entonces nosotros lo impulsamos? Ya lo tenemos. Sí. Ahora, ¿cómo le decimos, echa para acá, ven, que te vamos a apoyar como nación? Ese es uno de los grandes retos de la República Dominicana, la rentalización de las patentes. Incluso no solamente las rentalización. Y no tenemos tantas. No tenemos a nivel. Nada más tenemos 2 o 3. Nacional tenemos muy pocas patentes, pero convertir esa patente en rentable. Porque recuerden que nosotros patentamos el invento, pero la innovación viene después que ese invento lo validamos con algún nivel de éxito en el mercado. Que se va a la práctica, que se estandariza. Y hay que desarrollar las competencias país. Es uno de los grandes retos. Primero, para fomentar la patente. Competencias país. Sí, país, porque hay una debilidad en esa Edwin, el tiempo se está agotando. Hay muchas cosas que decir, pero ya se agotó. Lo que sí queremos terminar diciéndole a cada uno de los que nos están escuchando es que no hay límite para presentar un proyecto de emprendedurismo. Eso que usted está viendo que podría ser muy tonto, puede ser un gran proyecto. Edwin, te damos las últimas palabras y despídete del público, Olivia, por favor. Sí, Edwin, ¿qué mensaje tú le tienes a este público que te está escuchando y estos jóvenes desde el Ministerio, ¿verdad?, de la MESID para que ellos puedan tener una vinculación contigo? Sí, que impulsemos y que fomentemos en nuestros niños, en nuestros adolescentes, la creatividad. O sea, basta de pelas por estar inventando. Vamos a fomentar la invención, vamos a fomentar la creatividad, vamos a fomentar las buenas ideas. Y si hay buenas ideas, siempre habrá algún cómplice a nivel social que puede convertir esa idea que se le puede estar ocurriendo a un niño, ese proyecto, en algo que puede cambiar la vida de muchas familias, incluso la vida del país. Bien. Facebook y otras cosas que vemos ahora surgieron de universidades. Todo lo que existe primero fue un pensamiento. Con eso le decimos todo para despedir Conexión Global RD en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros.